Y ahora veremos el criterio lado-ángulo-lado de semejanza de triángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 2.3 vamos a concentrarnos en el tercer criterio de semejanza de triángulos. Para el problema inicial nos muestran dos triángulos, el ABC y el DEF. Y la información que nos dan es que tienen un ángulo correspondiente congruente y que los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón 1:2 y nos preguntan si son semejantes. Bien, comprendamos la información que nos da el problema. Observamos que el ángulo que es congruente, del cual tenemos información en el enunciado, es el ángulo B con el ángulo E, puesto que ambos miden 25 grados. Además, los lados adyacentes también cumplen una condición y es que están a razón 1:2. ¿Qué significa esto? Significa que AB es la mitad de ED, o dicho de otra manera es que ED es el doble de lo que mide AB. Y también esa situación se repite con los lados BC y EF, puesto que 3 es la mitad de 6, o dicho de otra manera es que 6 es el doble de 3. Bien, ahora que ya comprendimos entonces la información que nos dan y nos hemos orientado en la figura, también tenemos una nota. Nos dicen que podemos utilizar regla o compás para calcular la razón entre los lados CA y FD, que son de los cuales no tenemos información si cumplen estar a la razón 1:2. Ahora, para la parte de solución, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un compás para tomar la medida del lado AC. Es decir, hacemos centro en A y una abertura hasta el vértice C. Y con esa medida, luego lo que vamos a hacer es compararla con la longitud del lado de F. Para ello, entonces, cuidadosamente con esa abertura, vamos a hacer centro en D y una marca sobre el segmento DF. Luego, cuando tengamos esta marca, hacemos centro de nuevo aquí y volvemos a hacer otra marca. Observamos que esa segunda marca va a coincidir con el vértice F. Eso prueba que DF es el doble de AC, o dicho de otra manera es que AC es la mitad de DF. Significa entonces que la razón en este caso es de nuevo un medio. Es decir, cuando divido la longitud del lado AC, que lo tengo aquí, entre la longitud del lado DF, que lo tengo como denominador, la razón sigue siendo un medio. Bien, significa entonces que esta razón es igual a la razón de los otros lados, por lo tanto todos los lados son proporcionales. Así entonces, por el primer criterio de congruencia de triángulos, podemos concluir que el triángulo ABC y el DEF son semejantes. Bien, así tenemos entonces un criterio que se puede deducir de la situación anterior. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos entonces un ángulo que es conocido y los lados adyacentes cumplen cierta condición, que son proporcionales. Entonces, eso es suficiente para concluir que esos triángulos son semejantes. Este es el tercer criterio de congruencia. Así tenemos entonces un resumen de los criterios de semejanza de triángulos que hemos visto. Dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones. En el primer criterio, que era el de lado-lado-lado, decíamos que si sus lados correspondientes son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Y aquí tenemos una ilustración. Tenemos el triángulo ABC y el DEF, en donde hemos llamado con A, B, C, D, E y F los lados. Bien, algo importante a saber es de que se suele usar la minúscula para representar la longitud del lado opuesto a ese vértice. Por ejemplo, aquí tengo el vértice D en mayúscula, el lado opuesto tiene como longitud D minúscula. Eso es muy habitual hacerlo en geometría. Si tengo entonces el vértice E, su lado opuesto tiene como medida E minúscula. Y así para los demás casos. Una observación importante que quiero hacer
es que cuando se plantea esta proporción debe de mantenerse el orden en que se ponen los lados del triángulo. Eso significa que en el numerador debemos de poner todos los lados de un mismo triángulo, en este caso del ABC, y en el denominador van los lados del otro triángulo, es decir, del DEF. Bien, habiendo dicho eso, pasemos entonces al segundo criterio de semejanza que hemos visto. Ese era el criterio ángulo-ángulo, y la condición que debíamos de verificar para concluir que los triángulos son semejantes es la siguiente: dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. En la figura nos muestran el triángulo ABC y el DEF, y entonces los ángulos que son congruentes es el B con el E, se escribe así, y el C con el F, que se escribe así también. Y por último tenemos el tercer criterio de semejanza de triángulos. Es el criterio lado-ángulo-lado que acabamos de ver. Aquí la condición a verificar es que si un par de ángulos correspondientes son congruentes y los lados adyacentes son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes, que es justamente lo que acabamos de hacer. Verificamos que tenemos una pareja de ángulos congruentes y que los lados guardan una proporción, que es esta. De nuevo, observa que en el numerador están los lados de uno de los triángulos y en el denominador los lados del otro. Bien, así entonces tenemos este resumen de los criterios de semejanza, y vamos a avanzar a la siguiente página, a la 110. Y aquí tenemos una parte de ejercitación. En los siguientes triángulos que nos muestran, el ABC y el DEF, nos dicen que los ángulos C y E son congruentes y nos preguntan cuál debe ser la longitud del lado AC para que el triángulo ABC sea semejante con el DEF. Observa que en este ejercicio no sabemos cuánto mide el ángulo C ni el ángulo E, pero eso no es importante porque solamente basta con que nos digan que son congruentes, puesto que ahora lo que vamos a hacer, y es la estrategia de solución, es utilizar el criterio lado-ángulo-lado para determinar cuánto debe ser la medida del lado AC. Así entonces planteamos las condiciones que deben de cumplirse para que el triángulo ABC y DEF sean semejantes, pero utilizando el criterio lado-ángulo-lado. ¿Qué es lo que dice? Es que el lado BC, que lo tenemos aquí en el numerador, es como al lado FE, que lo tenemos aquí marcado con 16 centímetros, y esa razón, esta, es igual a la longitud del segmento AC, que lo tenemos en el numerador, entre la longitud del segmento DE, que está en el denominador. De nuevo, observa que los lados que están en los numeradores corresponden al triángulo ABC y los que están en el denominador son los que corresponden en el lado DEF. Bien, lo siguiente entonces es utilizar esta igualdad para sustituir los valores. BC mide 12 centímetros, FE mide 16 centímetros, el CA es el que no conozco y quiero determinar para que estos triángulos sean semejantes, y por último el DE, que mide 24 centímetros. Observamos que de esta ecuación el valor que desconocemos es AC, entonces lo despejamos. Este 24 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda entonces 24 entre 4 nos da resultado 6, y 6 por 3 es igual a 18. Así entonces AC tiene que medir 18 centímetros. Bien, y así hemos llegado a la parte de ejercitación. Como es habitual, vamos a resolver uno de los ejercicios que está planteado. Veremos el 1A que está al final de la página 110 del libro de noveno grado, la segunda edición. Aquí nos piden que utilicemos el criterio lado-ángulo-lado para determinar si los siguientes triángulos son semejantes. Bien, primero lo que vamos a hacer es recordar qué elementos involucra la aplicación de este criterio lado-ángulo-lado. Involucra conocer lados y el ángulo comprendido entre ellos. Observamos que esa información la tenemos en los dos triángulos, puesto que tenemos los lados y el ángulo comprendido entre ellos, que en este caso es el ángulo recto. Y la situación también se repite en el triángulo DEF. Conozco los lados y el ángulo comprendido entre ellos.
Ahora entonces que ya tenemos estos ángulos identificados, lo siguiente es analizar la razón entre sus lados. Observamos que aquí tenemos los catetos. Significa que nos vamos a concentrar en el triángulo ABC y calculemos el cociente del lado BC entre la longitud del FE. Y así nos da como resultado 3, que es lo que mide BC, y EF mide 5. Entonces tenemos que esta razón es 3/5. Veamos ahora si esta misma razón se cumple para los otros pares de lados que también conocemos. AC entre DF es igual a 6 entre 10. Cuando sacamos mitad de 6 es 3 y mitad de 10 es 5. Entonces también nos da 3/5. Significa que estos lados son proporcionales, puesto que las razones son iguales. Así entonces podemos concluir que el triángulo ABC y el DEF son semejantes. ¿Por cuál criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. Bien, y así entonces hemos llegado al final de lo que teníamos preparado para este día. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.